Un saludo a todos los maestros y maestras del Caquetá. Lo mismo a los estudiantes del seminario Sujetos y Territorio en la Amazonia colombiana. También un saludo especial al jefe de asuntos pedagógicos de la Asociación de Institutores del Caquetá, Jorge Alberto Vázquez López, quien me ha invitado a realizar este programa. Y gracias también a la colaboración de Antonio María Sánchez Cabrera. Gracias a todos ellos se realiza esta reflexión en torno a la obra que ustedes tienen ya en sus pantallas, titulada Cultura, Educación y Pedagogía en la Amazonia, Caquetá 1913-1951, que hice en colaboración con el docente Jaime Eduardo Zambrano Morales. También el texto se refiere a una segunda parte titulada Escuela y Maestros, Amanecer de la Colonización. Bueno, ustedes van a leer ese texto en la página web www.caqueteñidad.com. De allá pueden bajar este texto, Cultura, Educación y Pedagogía en la Amazonia colombiana. La primera parte tiene varios capítulos y se refiere a la cultura, la colonización y escuela. El primer capítulo, de la vida cauchera al amanecer de la colonización, porque fue en ese periodo cuando entraban en crisis las caucherías, se iniciaba la colonización y está el desarrollo de el proyecto sociocultural capuchino. Por eso el segundo capítulo habla de ese proyecto, qué hacían estos frailes y cómo construyeron sociedad en las primeras décadas de los años 50 del siglo pasado. Luego el capítulo 3 se refiere a la irrupción de la escuela. Hay también otra parte que se refiere a qué es la pedagogía católica. El punto 5 se refiere a los indígenas y su relación con la escuela, donde hay una experiencia de negación de su cultura, porque ese era el pensamiento de las élites en esa época. Nos referimos también en el capítulo 6 a los inicios de la pedagogía activa y algunos efectos, a la aparición de la educación media en la colonización, al Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas. Y ojo con esto, porque algunos han mirado a los frailes simplemente como unos aculturizadores del indígena, pero no, allí el desarrollo tampoco no es lineal, porque después de los años 30 del siglo pasado, viene un fraile investigador, Marcelino de Castelví, que crea el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas y ya sepa apreciar las culturas indígenas. Pero el libro también tiene una segunda parte que se refiere a escuelas, maestros en el amanecer de la colonización. Hablan los maestros en su ingreso a esta profesión en el capítulo 1. 2 se refieren a su salario. Una maestra resumió este capítulo al decir: trabajé con salario miserable. Pero ¿cómo comprendieron también ellos su pedagogía? Entonces viene el capítulo 3. He venido a instruir no solo en letras y números, sino a educar. Pero ellos tuvieron una relación muy fuerte y directa con la comunidad. Y entonces me lo decía una maestra, y yo le di ese título a esa parte, maestros y comunidad. Tenía que someter al pueblo y enseñar desde los viejos. Pero como en todo había una vida cotidiana, aquí se estudia la vida cotidiana. Y entonces hay una anécdota, la maestra sale al recreo, algunos estudiantes quedaron allí y utilizaron el tablero. Llega la maestra y le dicen: señorita, dele la vuelta al tablero. Y dice la maestra: entonces observé que habían dibujado a un hombre en pelota.
Bueno, entonces esto nos dicen cómo eran los estudiantes en ese tiempo. Hemos entrevistado en este trabajo también a los estudiantes, y ellos ni cortos ni perezosos decían, eso era estudiando y dando la lección. Y hay una parte final del capítulo donde yo les dije, bueno, defíname el ideal del maestro. Y un colono me lo dijo. Para mí el ideal era Dios, patria, números y letras, trabajo, mujer y rancho. Entonces los invito, queridos maestros y estudiantes, a profundizar en esta historia de la educación y de la pedagogía en el Caquetá. Este es un trabajo pionero que nos introduce en el saber de la cultura de los maestros y de la pedagogía. Muy bien, queridos maestros, hablemos que el gobierno llamó a los frailes capuchinos para que exploraran esto desde 1893. Y de allí, digamos, lo que comenzaron a accionar los frailes capuchinos hasta 1950. ¿Y cómo era mirada la Amazonia o el territorio caqueteño a principios del siglo XX, el siglo pasado? Y entonces allá hay un triangulito que están viendo ustedes que dice territorio a conquistar. Estas eran las tierras baldías de la nación, entre comillas, aunque estaban los indígenas. Pero los blancos desde Bogotá decían también, y las élites políticas, que este era un territorio a civilizar. Esa mirada de la Amazonia va a marcar en este territorio. Entonces llaman a los frailes capuchinos, y eso se dio porque hubo unos factores políticos. Habría triunfado la regeneración en Colombia. O sea que los gobiernos liberales habían salido del poder. Se impuso un movimiento conservador que supuestamente había degenerado el país, el federalismo, y se impone la Constitución de 1886, que es impulsada por la mentalidad conservadora, que hace una alianza con la Iglesia, y se firma un concordato entre la República de Colombia y la Santa Sede en 1887. Muy bien, aquí he rectificado el texto. 1887. A raíz de ese convenio o de ese concordato, eso se materializa en convenios, donde se establece el camino de cómo va a operar esta comunidad religiosa. Y se elabora uno en 1902, otro en 1928, en el 53. Pero se crean unos aparatos administrativos de la cosa religiosa. Entonces, así se creó la Prefectura Apostólica del Caquetá en 1904. En 1930 se le asciende en el escalafón, y entonces se crea el Vicariato Apostólico del Caquetá. Pero volvamos a lo que decía el concordato. Dice, el jefe de la respectiva misión aunará al fin primordial de su cargo, que es la civilización cristiana. Entonces decían, esas tierras abandonadas hay que civilizarlas cristianamente. Y agregaban también que había que fomentar la prosperidad material y de los indígenas allí establecidos. Entonces, a los frailes capuchinos se les dio una misión. Esto estaba en manos de caucheros que hacían y deshacían, asesinaban indígenas. Y se les dijo, mire, ustedes van allá a crear la civilización cristiana y de paso abrir caminos, crear pueblos, fundar escuelas, dar a la república nuevos territorios, porque en la práctica era teóricamente esto de Colombia, pero no se ejercía un control, un poder sobre el territorio. Y peor, los peruanos estaban diciendo que esto, hasta Florencia, era del Perú. Y tiene tanta fuerza el misionero, que aquí se afirma, y fue real, el misionero aquí es todo, dice Vilanova, un estudioso de los frailes. Debe tomar parte en todo, y con él se cuenta para todo. Así fue.
Pero sobre estos objetivos, digámoslo en palabras del comisario del Caquetá, él decía, había que moralizar, o sea, hacer cristianos a estos pueblos y dar impulso a la colonización, atendiendo a la catequización de las tribus indígenas. Habían que someterlos a la doctrina cristiana. Muy bien, este acto de presencia para civilizarlos tenía un camino. Eso se llaman las estrategias. Entonces ellos realizaban primero excursiones apostólicas, visitar indígenas, visitar caucheros y colonos que estaban llegando, crear viceparroquias, que era la organización religiosa, y escuelas, y organizar y fundar pueblos. Esa era una manera de ejercer poder, de habitar la Amazonia, de estar en ella. Muy bien. El primer punto, entonces, veámoslo, las excursiones apostólicas. Usted puede hacer una historia de las diversas excursiones de los frailes y puede leer esa literatura muy hermosa de ellos. Allí hay una embarcación en el río San Pedro, donde los frailes se embarcan por el río para ir a catequizar. También están viendo aquí una fotografía de un fraile con indígenas. Es el rostro de Jacinto María de Quito, un fraile que fundó Belén en 1917. Y entonces se habla de la catequesis de indios. Entremos a un segundo punto, que era fundar pueblos o fortalecerlos. Piense usted que en 1902 esto era pura selva. Al lado de la Pertiz había una serie de colonos regados. Y habían unos pueblos indígenas o asentamientos muy dispersos, pero los blancos o los jornaleros del caucho en esa época tenían ranchitos por ahí regados. Solo hasta 1902 se propusieron crear un pueblo, y entonces a este territorio donde está hoy Florencia se le dio este nombre, Florencia. Ya hasta 1908 ya comienzan a organizarlo con Fidel de Monclar, que viene a trazar calles, a organizar el territorio. Pero muy bien, primera estrategia, organizar los pueblos, fortalecerlos o fundar otros, como Belén. Una tercera tarea era crear escuelas, porque la escuela era un centro pedagógico para la civilización cristiana, al servicio del proyecto católico. Y allí quienes van a trabajar, por ejemplo, llegaron las terciarias capuchinas. Eso fue un acontecimiento en 1921, eran unas monjas francesas, hasta alemanas, que vinieron a formar las primeras maestras en ese periodo. Les recomiendo leer mi texto, Cultura, Educación y Pedagogía en la Amazonia Colombiana. Ahí hay una foto tenue, pero se alcanza a ver el rostro de ellas. Está el hermano Camilo. Yo he conocido muchos gente ya de edad cuyo maestro fue el hermano Camilo de La Salle, que fue el Colegio de La Salle, también fue una fundación o instituto de La Salle de los padres capuchinos, ya en los años 49. Y aquí hay alguna foto de algunas escuelas, de escuela de Montañita. Mírenle que gente pobre, no había calzado. Allí está la imagen de la escuela de Montañita, que era de Huitotos. Tenemos también aquí en la pantalla la escuela de Coreguaje de Jetuchá. Miren, los descalzos, nuestros indígenas, pobres, pero ya organizados. Yo diría que ya sometidos a eso que se llamó la civilización cristiana. Aquí hay una foto de las niñas de Belén, dirigida por la maestra Clemencia Velázquez. Muy bien. Y aquí ven ustedes en la pantalla el conjunto de frailes que dirigieron esta sociedad, que le dieron una fisonomía, que la introdujeron en eso que se llamó la República Católica en las selvas del sur. Están mirando ustedes a Fidel de Monclar, que fue el primer jefe de la misión del Caquetá de 1904
y aquí ya aparece de 1905 al 29. Posteriormente lo sucede otro gran fraile, un gran intelectual, un obispo, que es Monseñor Gaspar de Pinel. Recuerden a Cerro Pinel, que fue vicario apostólico de 1930 al 46. Y el último obispo de los capuchinos aquí en el Caquetá, Fray Plácido Cruz, de 1947 al 51. Muy bien, hasta aquí tienen una idea resumida de unos agentes que se vinieron aquí a crear la República Católica en las selvas del sur y a cristianizar. De paso, aquí ven ustedes una estadística de maestros, escuelas y estudiantes en el Caquetá. Pero les recomiendo bajar el libro Cultura, Educación y Pedagogía de las páginas de la página web caquetenidad.com. Muy bien, estamos reflexionando sobre el trabajo de los capuchinos, quienes en el Caquetá desde 1908, que crearon una escuela privada, hasta 1951 crearon la pedagogía católica. ¿Y para qué? Allá hay un subtítulo que ustedes están viendo que decía que para unir estas regiones con el resto de la República, y que regulaba, que orientaba unir esto a la nación. Se unía esto a la nación bajo la noción de Dios y patria. Entonces, ¿qué pretendía la pedagogía católica? Crear la civilización cristiana. Era eso. Y uno de los medios era la escuela, bajo un discurso regulativo que era Dios y patria, y bajo la enseñanza de las letras y de los números. Y recuerdan, estimados oyentes, que cuando usted habla de pedagogía, está hablando de un proyecto de formación humana. ¿Y aquí qué clase de hombre y de mujer? Pues era un hombre y mujer que correspondiera a ese arquetipo o a ese modelo que se llamaba la pedagogía católica. Recuerden que en los primeros décadas del siglo pasado, el país había quedado despedazado y había que unir estas regiones que estaban aisladas, estaban unidas en el papel, pero en la realidad estaban aisladas, y entonces había que unificar estas regiones con el resto de la República. Por eso son significativas las palabras de un líder religioso. Dice que los misioneros en 1934, que los misioneros hayan dado tanta importancia a la educación en el territorio, era apenas una consecuencia de sus vehementes deseos de formar, oiga, pedagogo forma, los habitantes no solamente cristianamente, sino en el sentido de un gran amor a la patria. No podían proceder de otro modo. Si debían trabajar por unir moralmente estas regiones con el resto de la República, y así procedieron. Pero sí, además, para unificar y uniformar el país, había que atender, dicen ellos, comillas, la catequización de las tribus indígenas y reducirlos a la civilización cristiana. Y dice un misionero, muchos y casi insuperables han sido los obstáculos con que hemos tropezado en esta empresa de evangelizar y reducir a la civilización cristiana a los salvajes de tan vasto territorio. Y eso de la palabra salvaje, así lo pensaban las élites liberales y conservadoras. Así lo pensaban las comunidades religiosas, porque veían al indígena como un ser salvaje, casi que no humano. Allí no estaba el criterio de que eran unas culturas. Se desconocía su identidad, y en el lenguaje de las élites había que reducirlos, oigan, reducirlos a la civilización cristiana.
Entonces eso no fue una cosa solamente de los frailes, era el pensamiento de las élites liberales y conservadoras, que comenzó a cambiar después de los años 30, en el caso de los capuchinos, cuando se rescata la figura de Marcelino de Castelví, que crea el sistema o el Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonia colombiana, y ahí sí se valora al indígena. Antes, en los documentos se encuentra la palabra salvaje. Y entonces, en resumen, la pedagogía católica buscaba evangelizar y pedagogizar el territorio. Y entonces es claro cuando definían que este proceso de colonización era una ocupación, ocupar el territorio, y era conquista espiritual. Por eso son claras las palabras de Fidel de Monclar. Decía el jefe duro: la actual penetración es la de un pueblo civilizado que va ocupando estos territorios, no por la fuerza, sino mediante la conquista espiritual de sus habitantes. Para eso era la pedagogía, supuestamente, y la colonización pacífica de sus fértiles tierras. Aunque los gastos que demandan esta sabia y cristiana política sean notables, deben darse por bien empleados, pues con ello se demuestra que Colombia tiene suficiente vitalidad para ampliar su influencia en estos parajes. Muy bien. En síntesis, la escuela era un instrumento para la conquista espiritual de sus habitantes. A los indígenas había que volverlos blancos, civilizados dentro de la religión católica. Y por eso lo que orientaba la escuela se podía resumir en dos palabras: Dios y patria. Allá se enseñaban las letras y los números, sí, pero lo que regulaba y orientaba esa pedagogía era la noción de Dios y patria. Esa era la esencia de la pedagogía católica. Entonces había una filosofía que era construir la civilización cristiana y la república católica en la selva del sur. Por eso yo he escrito acá, que usted lo está leyendo, en el proceso de transformación de la vida cauchera, se pretendía la construcción de la república católica en la selva del sur. Y para ello era necesario crear un instrumento que asegurara y transmitiera los valores del nuevo proyecto histórico-cultural de la civilización cristiana a los indígenas y a las nuevas generaciones de colonos. Ese aparato era la escuela. Y la República Católica, pues, se expresaba ¿dónde? Pues en la Constitución de 1886. Era un dispositivo pedagógico, moral y jurídico que aseguraba que un hombre y una mujer católica fuera regulada en sus costumbres por la moral católica. Y allí no se admitía un divorcio entre Estado y religión. Y la Iglesia Católica, sí, en ese tiempo era el poder ético y el poder moral de la sociedad. Y que quien se saliera de allí, pues atentaba contra eso que se llamaba la República, que desde la Constitución del 86 quería asegurar eso que se llamó la civilización cristiana. Y luego se agrega que con mayor razón, si eso se aplica con los colonos, que eran blancos, que eran mestizos, con mayor razón con los indígenas, que habían que meterlos al proyecto católico. Y entonces, en resumen, la escuela era hija predilecta de la iglesia. En ella se enseñaban los números y las letras, pero su discurso orientador era de índole católico, tal como se ha dicho anteriormente. La escuela enseñaba la doctrina y prácticas católicas, sí, e infundía un amor a la patria manifestado en la enseñanza de la historia patria y el civismo. Desde la Constitución de 1886, el Estado se preocupó por la unidad nacional. Y esa unidad nacional se buscaba a partir de la educación,
Peor, un país que después de la Guerra de los Mil Días, que terminó en 1903-2, quedó despedazada, destruida. Y estos pueblos de la Amazonia pues estaban en el aire. Entonces había que unirnos a la nación. Y se unía la nación bajo la pedagogía católica. Muy bien, por intermedio de la educación, queridos maestros y estudiantes, jefe de asuntos pedagógicos de AICA, por medio de la pedagogía católica, en resumen, se buscaba la unidad de la nación. Y la pedagogía católica es lo que Humberto Quiseno llamaba tecnología del poder. ¿Y qué hacían las tecnologías del poder? Pues controlar la mente y el cuerpo de la sociedad. ¿Y qué decía al respecto, por ejemplo, Humberto Quiseno? Dice, el siglo XX podrá en funcionamiento un complicado aparataje técnico institucional de diversos órdenes, militar, instruccional, la instrucción pública, médico, entre otros, puesto fundamentalmente bajo el ideal de la unidad de la nación. Todos debían buscar la unidad de la nación y las nuevas necesidades del país, unas derivadas de la guerra y otras del incipiente estado de industrialización. Aparaje técnico institucional para una masa de población a administrar, educar, curar y vigilar. Y en este sentido la escuela iba a buscar ese objetivo, la unidad de la nación bajo la pedagogía cristiana. Y entonces por eso se buscaba pedagogizar la población, llevarla a la escuela, para someterla al discurso regulativo Dios, patria, letras y números. Se quería pedagogizar la población, dar consistencia al territorio, unificar la nación. En rigor, dice Humberto Quiseno, hacer entrar la población en el dominio de la coherencia de la ley. Y una forma de hacerlo es educando a la población, sobre todo a la niñez y la juventud. El Estado, agrega más adelante Humberto Quiseno, necesitaba instaurar la ley moral y jurídica. Además, lograr que cada individuo se reconociera en el territorio que poblaba. ¿Y cómo se reconocía con los otros? Como católico. Desde 1886 la sociedad colombiana asumieron que gobernar el país era formar el alma y el cuerpo. La Iglesia formaba el alma con la educación y el Estado el cuerpo. La Iglesia se apoyaba en la moral, el Estado en la instrucción. Pero en el caso del Caquetá, sometido al régimen concordatorio, y como territorio donde había un convenio de misiones, la Iglesia y el Estado con mayor razón eran uno solo, se confundían. En esta perspectiva, lo he escrito, en Colombia desde finales del siglo XIX comienza a llegar 29 comunidades católicas después de la guerra de los 1000 días, con el fin de defender una concepción particular de la vida, del alma, del territorio, de la población, que se denomina pedagogía católica y que pretende formar hombres y mujeres obedientes a la Iglesia y al Estado. Por eso decía Humberto Quiseno, desde 1905 el gobierno hace oficial en Colombia la pedagogía lasallista, al cederles la orientación de la Normal Central de Bogotá, la Escuela de Artes y Oficios y otros colegios de la capital. La pedagogía católica es el nombre que asumió el discurso sobre la enseñanza, la educación, el método, la escuela, que se empezó a construir por parte de las comunidades religiosas que hicieron suya la educación y la formación de hombres y mujeres, cuya misión era educar siguiendo la doctrina cristiana como fundamento. Y para ellos
Dice Humberto Quiseno, la educación cristiana era la única forma de lograr la paz en un país de guerras civiles. Veníamos de matazones, de guerras civiles. Había que unificar la nación, decían las élites conservadoras, y para eso estaba la iglesia con la escuela. Sobre el caso de los indígenas no me voy a detener mucho, pero yo quiero que ustedes, maestros, piensen esta frase que lo decía Fidel de Monclar, pero que era la mentalidad de la época. Decía, la rehabilitación completa de una raza no se consigue sino apoderándose de la niñez. Había que rehabilitar al indio, mire, porque no existía ese respeto en esa época a las culturas. Había que volverlos mestizos, entre comillas, católicos, cristianos. Hubo al principio una serie de conflictos entre indígenas y los misioneros. Y agrega un fraile, dice, si la instrucción primaria es necesaria en todos los pueblos de la República, esto es excepcional entre los salvajes del Caquetá. Las escuelas entre aquellos indígenas son un medio poderosísimo para reunir todos los niños en centros poblados y formar rápidamente nuevas generaciones totalmente distintas de las que ahora han habitado en aquellas selvas. Entonces, según esa mirada de las élites y de los frailes, habían que convertir a los indios en cristianos. Nuevamente, después de que les había quedado algo a algunos de la influencia de los franciscanos que estuvieron en este territorio entre 1635 y 1800 aproximadamente, pero después vinieron las guerras de las independencias y otras guerras civiles y la Amazonía quedó abandonada, perdidos en la suerte del país y de la República hasta comenzar nuevamente el siglo XX, cuando dijeron, vengan frailes al Caquetá a civilizar esa región. Les ruego entonces leer este texto. Allí se habla del método de catequización de los indígenas. ¿Cuáles fueron esos métodos? ¿Cómo le fue? ¿Cómo hubo unas luchas también y unos conflictos entre indígenas y misioneros en eso que se llama el proceso de aculturización? Por eso aquí aparece el título Conflicto Intercultural y Miedo a la Aculturización, porque hubo conflicto y hubo miedo, naturalmente. Ahí pueden leer ustedes detenidamente eso. De todas maneras, los indígenas con el tiempo se adaptaron a ese nuevo sistema y pedían hasta la escuela, que fue concebida en esa época como una escuela para blancos. Ya la etnoeducación vendrá a finales del siglo XX y ese es otro cuento y otro momento de nuestra historia. Pero digámoslo en resumidas cuentas, los indígenas fueron sometidos, negados en sus culturas, y eso se hizo a partir de la escuela. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, de la escuela de la montañita de indígenas huitotos. Había en San José de Bodoquero indígenas coreguajes que también tendrían su escuela, o la tuvieron. Y otros lugares que no repito por razones de tiempo, pero que ustedes consultan muy bien en el texto Cultura, Educación y Pedagogía en la Amazonia Colombiana, Caquetá, 1913, cuando se fundó oficialmente la escuela pública, porque antes hubo una privada. Pero se había cumplido en los primeros 50 años eso que se decía, que la Amazonía era un territorio de indios para adoctrinar. Muy bien, hablemos de esa relación entre escuelas y colonización. Piensen ustedes, y van a leer otro libro mío que se llama Capuchinos y Caqueteñidad, que lo pueden bajar de la página web caqueteñidad.com,
que se llama Capuchinos y Caqueteñidad. Y allá usted va a mirar claramente que después de los años 20 viene una inmensa colonización huilense, que no se ha estudiado, porque algunos con un criterio prejuiciado decían que aquí la colonización se inició fue después del conflicto con el Perú, e ignoraron toda esa historia de la colonización huilense. Pues muy bien, eso lo he puesto yo en la obra mencionada, les ruego estudiar, la pueden bajar de esa página web, y vamos a resumir que la escuela en esa época era la gran auxiliar de la misión y un incentivo de colonización, porque la escuela era un aliciente, un motivo para colonizar. Entonces los campesinos o colonos en la Pereda, lo primero que le pedían a los frailes era que fundaran escuelas. Entonces la iglesia va a jugar un lugar importante. Usted está mirando allá la primera iglesia, porque antes hubo una capilla por allá en los años 1908. Aquí en la gráfica usted está viendo el segundo templo de Florencia, enseguida estaba el convento de las Madres Franciscanas y al otro lado el convento de los frailes capuchinos, pero la iglesia era la que pedagogizaba, educaba y alentaba a los colonos para venirse. La escuela era un incentivo de colonización. Pero había una pobreza extraordinaria. Miren que en 1932, por ejemplo, el comisario Manuel Cadavid decía: el funcionamiento de las escuelas en general tropieza con la dificultad de la falta de provisión de bancas y demás muebles necesarios por razón de la penuria que viven los moradores y por no haber presupuesto nacional para solucionarla. En algunas escuelas los vecinos se han esforzado por proveer rudimentariamente a la necesidad apuntada, facilitando algunas tablas igual o a picada con que reemplazan las bancas y demás muebles. Y agrega, por ejemplo, Manuel Cadavid, comisario del Caquetá, que muy pocas son las escuelas que tienen locales, y allí habían escuelas que crecían, como dice el título de esta parte de la exposición, escuelas en posada, porque iban donde un colono y estaban a la intemperie. Pero el colono siempre valoró la escuela y fue un incentivo de colonización. Y agrega otro testimonio del padre Francisco de Igualada. Los problemas más graves que actualmente confrontan estos territorios con respecto a la educación son falta de locales. No solamente faltan locales amplios, higiénicos, alegres y atrayentes que hemos visto en salud y sanidad, entre comillas, en proyectos del ministerio, sino que en muchas partes faltan locales porque no los hay de ninguna especie. Y en algún punto la maestra se ha visto en el penoso caso de tener que ir peregrinando por el pueblo, encontrando posada para su escuela, y con gran dificultad. Fueron unos verdaderos héroes. Pero en resumen, el colono que tenía conciencia decía: aquí que no nos falte en la escuela. Y la escuela definitivamente los mete en la civilización cristiana, en la noción de Dios, patria, números y letras. Muy bien, maestros y estudiantes y ciudadanos del Caquetá. Los maestros y la comunidad fueron una sola fuerza. En los inicios de la colonización, ustedes están viendo aquí en el gráfico una recepción escolar y de la comunidad con motivo de la inauguración del Templo de Florencia el 20 de julio de 1917. Allá están los colonos vestidos de blanco, allá están los maestros con sus estudiantes, allá están las élites, allá está reunida la escuela. Y se ha de notar
que los maestros eran líderes, conductores de la comunidad. Aquí hay una parada militar en esta fotografía, templo y convento de los misioneros capuchinos de Florencia en los años 20. También mire que el 20 de julio sacan a los jóvenes ya bajo la óptica de la vigilancia y el control de los cuerpos, y los han ejercitado en la gimnasia. Muy bien, y se presentan a un acto público de una revista de gimnasia. Ahí se están viendo los efectos del proceso pedagógico en la escuela y su relación con la sociedad. Entonces los alumnos con sus maestros salían a la plaza a celebrar el 20 de julio, Día de la Independencia Nacional. Pero hubo maestros fuertes, audaces. Aquí encuentro una docente caqueteña, Inés Calderón. El libro está lleno de relatos de los maestros. Desafortunadamente no puedo meterlos en tan poco espacio a todos. Pero decía doña Inés, uno tenía que someter al pueblo y enseñarle desde los viejos. El maestro, lo expresa ella, era un líder de la comunidad, mandaba en todo. Y dice lo siguiente, o lo digo yo: la historia de la colonización caqueteña en los primeros 50 años del siglo XX fue el proceso de formación de un pueblo que iba penetrando y construyendo dicho territorio mediante la conquista espiritual, como decían los frailes, y la colonización pacífica de sus tierras. En esta tarea, los maestros y las escuelas contribuyeron en la configuración de la sociedad y la cultura. Desde 1913, cuando se fundaron las dos primeras escuelas públicas y oficiales, los maestros ejercieron un liderazgo definitivo. Y luego cito yo las palabras de Inés. Esas maestras Calderón fueron unas verdaderas líderes. Y dice doña Inés, el maestro era un líder de la comunidad, mandaba en todo. Si el profesor era enérgico, entendido y activo, pues así mismo marchaba el pueblo. De lo contrario, nada. En la época que me correspondió practicar el magisterio, había una ignorancia exagerada, que no puede compararse con nada. Uno tenía que someter el pueblo y enseñar desde los viejos. Yo les enseñé a leer, a escribir, a cantar, a recitar. Además, como a mí me gustó la música, yo cantaba, tocaba, hacíamos fiestas, bailábamos y nos divertíamos. Todo eso facilitaba la unión de la comunidad. ¡Qué hermosas palabras! Y el comisario del Caquetá, por ejemplo, en 1915 decía: el prefecto apostólico ha creado las escuelas de que ya he hablado, pero no basta la creación, sino que es preciso dotarlas de muebles. Bueno, siguen señalando las dificultades. Y entonces, aquí tengo el testimonio de doña Inés Calderón, que en 1934 en San Antonio de Atenas salió con los estudiantes buscando palos y haciendo muebles para las escuelas. Dice doña Inés, entré a San Antonio de Atenas en 1934. Enseñé con muchas incomodidades en esa época. No había locales, ni muebles, ni nada. Los maestros tenían que inventárselos buscando palos y haciendo mesitas para poder adaptarse. Los estudiantes eran hijos de finqueros y agricultores. Y agrega, yo fui con los alumnos a traer madera muy lejos al hombro. Hacíamos con tabla y con bloques bancos provisionales para los pupitres. Estábamos y enseñábamos a las madres de familia a bordar y a tejer. Y ahí sigue un testimonio de doña Zoila Vega de Guevara, otra maestra. Dice, sí, yo fui a traer madera de muy lejos, en Venecia, en Santander.
por el lado de Morelia. Nosotros hacíamos con tabla y con bloque blancos, bancos provisionales para los pupitres. Enseñábamos a las madres de familia a tejer. Los niños hacían muchos trabajos manuales, hacían mochilas, cinturones, lazos, jáquimas. Yo organizaba bazares para el arreglo de la escuela, para comprar pupitres. Y sigue con un relato extraordinario que usted lo leerá en el libro en mención. Doña Inés hacía también bazares para la recolección de fondos para las escuelas, pero agregaba, se celebraba la fiesta patronal cada año. La escuela asistía con los alumnos y los profesores bien uniformados y desfilando. Asistíamos a la misa cantando himnos de la iglesia. Y el vía Benavides dice, en las fiestas patronales conseguía banda y les pagaba del bolsillo mío. Mire esa ligazón entre los maestros y la comunidad. Me decía doña Elvia Vega Benavides, a los padres de familia yo colaboraba mucho en las fiestas patronales. Cuando estaba en Venecia conseguía banda y las pagaba del bolsillo mío. Llevaba a los Cortés, era un conjunto musical muy bueno. Se celebraba la fiesta de Santo Domingo, hacíamos bazar, correteábamos a caballo, también celebraba la fiesta de las madres. Y doña Inés Calderón sigue en su relato cómo celebraba el 20 de julio. Dice, entonces con los estudiantes salíamos durante la fiesta a las 5 de la mañana a tocar piano. Yo andaba con ellos. De las 8 de la mañana todos uniformados asistían al desfile cívico. Allí se cantaba y había discursos alusivos a la fiesta que se celebraba. A esos actos solemnes asistía todo el pueblo con insignias tricolores, dice doña Inés. A la vez estaba presente la policía. Muchas veces realizamos dramas históricos como el sacrificio de Policarpa Salabarrieta. Pero hubo un maestro famoso, Jesús Claro Zavala. En Belén, dice, para mí las principales fiestas para celebrar en la escuela eran el 20 de julio y el 7 de agosto. Considera secundaria la fiesta de las madres. Yo creo que la más importante es el 7 de agosto porque el 20 de julio no pasó de ser más que una alarma de grito de independencia. Hubo quienes secundaron a hombres inteligentes y próceres que sellaron el 7 de agosto de 1819 la independencia de Colombia. Me decía don Jesús Claro Zavala, un viejo maestro, formador de colonos. Y agrega don Jesús Claros que tuvo problemas un poco con el párroco que era español en Belén. Dice, las fiestas patrias como el 20 de julio y el 7 de agosto se hacían en la plaza, pues parque no existía. Las dos escuelas, las de niñas y las de niños, nos hacíamos juntos y hacíamos las fiestas más solemnes, más populares y concurridas. Hacíamos cantos, recitaciones adecuadas para la fecha. Yo me lanzaba los discursitos adecuados para la fecha. En una ocasión, un 20 de julio, hablando sobre la independencia de Colombia, hablé mucho sobre los esbirros españoles y eso no le gustó mucho al padre Crisóstomo de Jaca, que era un español. Bueno, hasta ahí esta parte interesante sobre la relación de los maestros y las comunidades. Muy bien, queridos maestros y queridas maestras y estudiantes. Yo he tratado de inventar una categoría, un modo de decir de nuestro pueblo que se llama caqueteñidad. Y esa categoría sirve para pensar una pluralidad de sujetos o actores. Esta tierra ha sido de indígenas, de negros, de colonos mestizos. Y hoy yo agregaría que de jóvenes y de niños amazonizados, en distintos momentos socioculturales del territorio. Entonces yo diría, adelantándome, que la caqueteñidad es el río de indígenas,
de colonos, de jóvenes y niños amazonizados a orillas del Caquetá y sus afluentes. Y entiendo a esos sujetos que han tenido su formación, sus procesos de institución, de identidad, en un territorio que es un espacio biofísico, sociopolítico. Entonces, cuando yo estoy hablando de caqueteñidad, estoy haciendo historia, pero la historia de la caqueteñidad la veo desde los sujetos y desde los territorios. Por eso digo que la caqueteñidad es una categoría para que sujetos psicosocioculturales en el territorio del Caquetá se miren desde dentro y se autorreconozcan colectivamente y rescaten la memoria e historia de sus pueblos. La caqueteñidad es el devenir o río de sujetos y territorios en el Gran Caquetá, en la Amazonia colombiana. La caqueteñidad como expresión de pertenencia de sujetos y territorios en devenir. Todos somos como el río, fluimos a orillas del Caquetá y sus afluentes. No crece silvestre. La caqueteñidad es un río histórico, es una construcción social y humana. Entonces yo la estudio desde los hombres y mujeres y sus conflictos, llámense indios, negros, colonos, jóvenes y niños amazonizados, en un territorio que es un espacio biofísico, sociopolítico y simbólico. Yo los invito a leer en el libro Colonos, Hijos del Desarraigo y la Esperanza, un artículo titulado Caqueteñidad, fuente rica para una cultura popular y otros. Pero para no cansarlos, yo les digo que es un viaje a lo nuestro, que es memoria, que es expresión biosociocultural de indios, de negros, de mestizos, de mulatos, quienes al encontrarse colectivamente se redescubren en un trabajo de autoconciencia colectiva y se proponen engendrar en nosotros del Yapurá o Caquetá, en la gran complejidad de la Amazonia colombiana, que es pluricultural, biodiversa, rica en luces, colores y abiertas al mundo. Ustedes aquí están viendo algunas fotografías primero de indígenas para recordar que nuestra conformación sociocultural se referencia a indígenas. Están viendo aquí a una foto referida a negros, al negro Mosquera, una pintura en las épocas de el gran explorador de la geografía física Codazzi. Pero están viendo también que la caqueteñidad se expresa en la literatura. Por ejemplo, usted debe leer José Eustacio Rivera, La Vorágine, que se refiere a quineros y caucheros. Usted debe leer Toa, que descubre las caucherías, porque si usted no lee Toa, ¿en qué anda? Pensándose desde otros y no desde sí mismo. Aquí está también el libro donde se expresa una faceta de nuestra identidad en la época de la opresión cauchera, el libro de Mario Vargas Llosa, El sueño del celta. Somos colonos mestizos, menos mal que nuestros colonos han escrito sus memorias algunos. Entonces, invito a leer la obra de un colono caqueteño, de Pedro Antonio Almario, eso hace parte de la caqueteñidad. Invito a leer el libro de don Arcadio Trujillo Lozada, Las Memorias, abriendo la frontera, Memorias de un colono. ¡Qué hermoso trabajo! Para hablar cómo abrieron la finca, cómo se construía la casa, cómo cuidaron la selva también, porque ellos no fueron destructores de la naturaleza, utilizaron racionalmente la selva para amarla. Y aquí hay un cuadro donde se resume que la caqueteñidad se refiere a sujetos y al territorio, articulados. Y el territorio tiene una dimensión biofísica, sociopolítica y simbólica. Y los sujetos a quienes se refieren a indios, a negros, quineros, caucheros, colonos y mestizos, jóvenes y niños amazonizados. Entonces la caqueteñidad hace referencia a las voces de un río. El río de la caqueteñidad tiene voces
que estamos estudiando. Y hay unos momentos de la caqueteñidad de nuestra historia que aquí aparece en el texto y aquí se lo señalo. Entonces, en resumen, termino mostrando las 3 obras que yo he escrito: Capuchinos y Caqueteñidad, Sujetos y Territorio, 1893-1951. El libro Colonos, Hijos del Desarraigo y la Esperanza. El texto Cultura, Educación y Pedagogía, que todo se refiere a la caqueteñidad como devenir de sujetos y territorios en el Gran Caquetá, en esta parte de la Amazonia colombiana, que me he especializado en la caqueteñidad en los primeros 50 años del siglo XX. Y si Dios me sigue dando vida después de esta pandemia, seguiré profundizando en el tema de la caqueteñidad. Podríamos hablar muchas cosas. A ustedes, maestros, maestras, muchas gracias. Que Dios los guarde y siempre los acompañe. Y que le digamos siempre a todos: ¡viva el Caquetá!